El silencio que siguió al rugido del motor fue más violento que cualquier grito, una quietud aterradora que cayó sobre el inmenso océano como una losa de plomo caliente bajo el sol implacable del mediodía. Nia, con la respiración entrecortada y la piel oscura brillando por una capa pegajosa de sudor frío y salitre, se aferró a la barandilla astillada de aquel barco pesquero en descomposición, sintiendo cómo la madera podrida cedía peligrosamente bajo el peso de su cuerpo gestante. El aire no olía a libertad ni a brisa marina, sino a una mezcla nauseabunda de pescado muerto, madera húmeda y el aroma metálico del miedo absoluto que comenzaba a emanar de sus propios poros. Sus ojos, desmesuradamente abiertos y llenos de un pánico líquido, intentaban enfocar la estela de espuma blanca que se alejaba a toda velocidad, una cicatriz efervescente en la perfección azul del agua que marcaba la distancia creciente entre su vida y su muerte inminente. El calor era una entidad física, un martillo invisible que golpeaba su cabeza sin piedad, haciendo que el horizonte oscilara y se desenfocara, mientras sus manos temblorosas acariciaban instintivamente su vientre abultado de 8 meses, protegiendo a la única vida que latía con fuerza en aquel cementerio flotante. A 300 metros de distancia, la silueta impoluta y aerodinámica del yate, el Intocable, cortaba las olas con una elegancia insultante, sus cromados destellando como diamantes bajo el sol, alejándose hacia la seguridad de la civilización, mientras dejaba atrás una condena a muerte. Nia intentó gritar, pero su garganta estaba tan seca y cerrada por el terror que solo escapó un gemido ahogado, un sonido animal y primitivo que se perdió instantáneamente en la inmensidad indiferente del Caribe. Veía cómo la lujosa embarcación se convertía en un punto cada vez más pequeño, llevándose consigo a su esposo, al padre de su hijo, y con él, cualquier rastro de humanidad o compasión que ella creyó que existía en el mundo. La imagen del yate alejándose no era solo el símbolo de un abandono físico, era la representación visual de cómo su existencia había sido borrada de un plumazo, descartada como un residuo innecesario en medio de la nada, sin testigos, sin jueces, y sin más compañía que el sonido rítmico del agua golpeando contra el casco podrido que amenazaba con desintegrarse en cualquier segundo. La botella de agua, un cilindro de plástico barato medio lleno y caliente por la exposición al sol, rodaba por la cubierta inclinada y sucia, deteniéndose contra un clavo oxidado justo a los pies de Nia, como un último insulto cruel y calculado. Recordaba con una claridad dolorosa, casi alucinatoria, el momento exacto, segundos antes, cuando Julián se la había arrojado con la misma indiferencia con la que uno tira una moneda a un mendigo, sus ojos azules vacíos de cualquier emoción reconocible, fríos como el hielo seco. Sus palabras todavía resonaban en el aire estancado, rebotando en su mente con la fuerza de una sentencia judicial irrevocable. El divorcio es muy caro, y tú no encajas en mi futuro. No hubo ira en su voz, ni siquiera odio, solo una eficiencia pragmática y monstruosa, la decisión de un hombre de negocios recortando gastos, eliminando un activo depreciado, sin importarle que ese activo fuera la mujer que llevaba a su heredero en las entrañas. De repente, una punzada aguda y eléctrica atravesó el abdomen de Nia, doblándola sobre sí misma mientras un grito de dolor genuino desgarraba finalmente su garganta, compitiendo con el crujido siniestro de la madera bajo sus pies descalzos. No eran las contracciones falsas de Braxton Hicks que había sentido antes por el estrés. Esto era diferente. Era un dolor profundo, visceral y rítmico, que anunciaba que el trauma emocional estaba forzando a su cuerpo a entrar en una labor de parto prematura y peligrosa. Se agarró el vientre con ambas manos, sintiendo el movimiento frenético del bebé, una vida inocente que luchaba por salir al mundo en el peor escenario concebible, rodeada de podredumbre y desesperanza. El miedo a morir se transformó instantáneamente en un terror mucho más profundo. El miedo a no poder proteger a su hijo, a traerlo a la existencia solo para verlo expirar sobre tablas infestadas de bacterias y salitre. El entorno era una trampa mortal diseñada con crueldad. El barco pesquero no era más que un cadáver náutico, una cáscara vacía que había estado a la deriva durante meses, o quizás años, acumulando inmundicia y olvido.
Nia miró a su alrededor con desesperación, notando cómo el agua se filtraba lentamente a través de las juntas separadas del suelo, creando charcos oscuros donde flotaban insectos muertos y trozos de redes podridas. El olor era insoportable, una mezcla de gasóleo viejo y descomposición orgánica que le revolvía el estómago y le provocaba arcadas secas, exacerbando su deshidratación. No había sombra, no había refugio, solo la exposición total a los elementos y la certeza de que cada minuto que pasaba, la estructura bajo sus pies se debilitaba más, gimiendo con cada embestida suave de las olas, como si el barco mismo estuviera sufriendo y pidiendo ser tragado finalmente por las profundidades del océano. En la distancia, justo antes de que el yate desapareciera por completo del campo visual, Nia creyó ver una segunda figura en la popa, una mancha rubia y pálida que ondeaba al viento junto a Julián. Carla. La comprensión golpeó a Nia con más fuerza que el sol. No se trataba solo de un abandono por conveniencia económica, era una sustitución, una limpieza étnica y social ejecutada con precisión quirúrgica en alta mar. Esa visión de la amante, observando el espectáculo de su destrucción desde la seguridad del lujo climatizado, inyectó una dosis de veneno en la sangre de Nia, una humillación tan profunda que amenazaba con paralizar su corazón. Se dio cuenta de que su muerte había sido planeada como un espectáculo privado para ellos, una manera de consolidar su unión perversa deshaciéndose del error del pasado, dejándola a ella, la mujer negra, y a su hijo mestizo, como ofrendas a la voracidad del mar. La soledad se cerró sobre ella como un puño gigante, apretando sus pulmones hasta que respirar se convirtió en una lucha consciente y agónica contra el pánico que intentaba ahogarla antes que el agua. Miró hacia el cielo, un domo azul infinito y perfecto que parecía burlarse de su tragedia con su belleza impasible, y se sintió más pequeña que un grano de arena, totalmente insignificante ante la maquinaria del universo. No había ruido de aviones ni barcos a la vista, solo el vasto desierto líquido extendiéndose en todas direcciones, una prisión sin barrotes de la que era imposible escapar. Las lágrimas de frustración y terror rodaron por sus mejillas, mezclándose con el sudor y el polvo, mientras su mente luchaba por procesar la magnitud de la traición, la idea inconcebible de que el hombre que juró amarla la había dejado allí para ser devorada por los elementos, borrada de la historia sin dejar rastro. Sin embargo, justo cuando sus rodillas cedieron y cayó sobre la madera astillada, un nuevo espasmo de dolor recorrió su cuerpo, y con él, una chispa de algo antiguo y feroz se encendió en la oscuridad de su desesperación. Nia levantó la vista, sus ojos oscuros clavados en el punto donde el yate había desaparecido, y aunque su cuerpo estaba roto y su espíritu sangraba, una promesa silenciosa se formó en sus labios agrietados, una negación absoluta a aceptar este final. Apretó los dientes, sintiendo el sabor metálico de la sangre donde se había mordido el labio, y transformó el miedo en combustible, sabiendo que la historia no terminaría con su muerte anónima en medio del mar. Esto no era el final, era el prólogo brutal de una guerra que Julián ni siquiera sabía que había comenzado. Antes de sumergirnos en la profundidad de esta historia, tengo una pregunta rápida para ti. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo esto ahora mismo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Dale, me gusta, si ya sientes la tensión, y comparte este video con esa persona que sabe apreciar una buena historia. Tu interacción es lo que nos permite seguir creando. Ahora, volvamos atrás. Antes de que el mar se convirtiera en una trampa, 48 horas antes de que el mar se convirtiera en su verdugo, el mundo de Nia era una cápsula hermética de lujo silencioso y aire acondicionado, un universo de superficies pulidas donde el caos no tenía permiso de entrada. El yate, el intocable, flotaba anclado en una bahía de aguas turquesas que parecían pintadas con acuarela, un gigante de fibra de vidrio y acero que dominaba el paisaje con una arrogancia muda. En el interior de la suite principal, la luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas automatizadas de lino crudo, bañando la habitación en un tono dorado que contrastaba violentamente con la temperatura gélida que Julián prefería mantener, convirtiendo el dormitorio en una nevera de diseño. Nia despertó con la pesadez habitual del 8º mes, sintiendo cómo sus extremidades estaban hinchadas y sus articulaciones rígidas,
como si su propio cuerpo estuviera protestando contra la atmósfera artificial que la rodeaba, atrapada en una perfección que le helaba los huesos y el alma. Se levantó con dificultad, sus pies descalzos hundiéndose en la alfombra de lana virgen que costaba más que la casa de su infancia, y caminó lentamente hacia el enorme espejo de cuerpo entero que dominaba una de las paredes. Lo que vio reflejado no era la pianista vibrante y apasionada que alguna vez había llenado salas de conciertos con la fuerza de sus dedos, sino una mujer que parecía desvanecerse en los bordes, consumida por la función biológica de la maternidad y la sombra alargada de su esposo. Su vientre, enorme y redondo, era la única verdad innegable en su vida, una esfera de vida tensa bajo la seda de su camisón, pero sus ojos estaban apagados, rodeados de ojeras violáceas que el maquillaje más caro no lograba ocultar. Se tocó la cara con incredulidad, buscando rastros de la mujer que solía ser, pero solo encontró la máscara de la esposa trofeo, que Julián había esculpido meticulosamente a base de críticas sutiles y silencios castigadores. Él, intocable, era una maravilla de la ingeniería naval, un palacio flotante diseñado para impresionar a extraños y aislar a sus ocupantes, lleno de pasillos interminables de madera de teca y barandillas de cromo que quemaban al tacto bajo el sol. Para Nia, sin embargo, cada rincón de esa embarcación representaba una soledad distinta. La biblioteca llena de libros que nadie leía, el salón principal con sus sofás de cuero blanco, donde estaba prohibido sentarse con ropa húmeda, y la cubierta de popa donde el viento borraba las palabras antes de que pudieran ser pronunciadas. Se movía por el barco como un fantasma en su propia vida, evitando al personal de servicio que la trataba con una deferencia robótica, instruidos por Julián para ser invisibles y eficientes, negándole incluso el consuelo de una conversación humana trivial o una sonrisa genuina. Este viaje había sido vendido como una baby moon, una última escapada romántica para reconectar antes de la llegada del heredero, pero desde el momento en que zarparon, la distancia entre ellos se había vuelto un abismo insalvable. Nia pasaba las horas muertas sentada frente al piano de cola Steinway que adornaba el salón, con la tapa cerrada, acariciando la madera lacada con una nostalgia que le dolía físicamente en el pecho. Julián le había sugerido, con esa voz suave y razonable que usaba para manipularla, que dejara de tocar porque la música la alteraba demasiado y afectaba al bebé, convenciéndola de que su pasión era en realidad una histeria peligrosa. Así que allí estaba, una artista silenciada en medio del océano, con la música atrapada en su cabeza y las manos temblorosas descansando sobre su regazo vacío. La rutina diaria era un baile de huevos, un esfuerzo constante por no perturbar el equilibrio precario del humor de Julián, quien pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su oficina, con conferencias satelitales o en la cubierta superior, mirando el horizonte con una expresión indescifrable. Cuando se dignaba a aparecer para las comidas, la atmósfera se cargaba de una electricidad estática que erizaba la piel de Nia, obligándola a medir cada palabra, cada gesto, cada respiración. Él la observaba masticar con una mezcla de aburrimiento y crítica clínica, comentando sobre su apetito o su postura, disfrazando sus ataques como consejos de bienestar. Deberías comer menos sal. Te estás hinchando demasiado, Nia. Ya no pareces tú misma. Esas frases, dichas con una sonrisa leve, eran pequeños cortes de papel en su autoestima, acumulándose hasta dejarla sangrando emocionalmente sin una sola herida visible. En los momentos de soledad, que eran la mayoría, Nia se refugiaba en la conexión con su hijo no nacido, la única criatura en ese entorno hostil que le ofrecía un amor incondicional y puro. Se sentaba en la proa, lejos de la mirada crítica de su esposo, y hablaba en susurros con su vientre, contándole historias sobre su abuela, sobre la música de Chopin, sobre la fuerza del mar, prometiéndole que lo protegería de la frialdad del mundo exterior. Sentía las patadas del bebé como respuestas en código Morse, pequeños golpes de afirmación que le recordaban que no estaba loca, que no estaba sola, y que había una razón poderosa para soportar el aislamiento y el desprecio velado. Esos instantes de intimidad maternal eran su único salvavidas, la única fuente de calor en un entorno diseñado para ser estéril y perfecto. Sin embargo,
La duda había sido sembrada profundamente en su psique. Las noches de insomnio la encontraban repasando conversaciones pasadas, buscando en su memoria pruebas de su propia incompetencia o locura. Julián era un maestro en reescribir la realidad, negando haber dicho cosas que ella recordaba claramente, escondiendo objetos para luego acusarla de perderlos por su cerebro de embarazada, haciéndola cuestionar su propia cordura. ¿Estás segura, Nia? Últimamente imaginas cosas. Debe ser el estrés hormonal, le decía con una condescendencia que la hacía querer gritar, pero el miedo a parecer la mujer negra enojada, que él tanto despreciaba, la obligaba a tragar su frustración y a sentir dócilmente. Se sentía atrapada en una red invisible de manipulación psicológica, donde su percepción de la realidad se desmoronaba un poco más cada día. El entorno físico del yate amplificaba esta sensación de irrealidad. Todo estaba tan limpio, tan ordenado, tan excesivamente brillante, que parecía un escenario de película más que un lugar donde vivían seres humanos. El olor omnipresente al limpiador de limón y a las flores frescas que se cambiaban diariamente enmascaraba cualquier olor natural, creando una asepsia que resultaba inquietante. Nia anhelaba el caos, el ruido, el desorden de la vida real, pero estaba confinada en esta burbuja de privilegio asfixiante. A veces, se quedaba mirando el agua oscura por la noche, sintiendo una atracción vertiginosa hacia el abismo, preguntándose si el silencio bajo la superficie sería más pacífico que el silencio cargado de tensión que reinaba en los camarotes. La noche anterior, al paseo, la tensión alcanzó un punto de ebullición silencioso durante la cena. Julián estaba inusualmente callado, bebiendo más vino del habitual, con los ojos fijos en su teléfono y una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. Nia intentó iniciar una conversación sobre los nombres para el bebé, buscando una chispa de interés paternal, pero él la cortó con un gesto despectivo de la mano, como si estuviera espantando una mosca molesta. «Ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento, si es que llega bien», murmuró, una frase ambigua y cruel que dejó a Nia helada, con el tenedor suspendido en el aire. Cuando ella le pidió que aclarara qué quería decir, él simplemente se rió, acusándola de ser demasiado sensible y dramática otra vez, y se retiró a su camarote, dejándola sola con los platos sucios y un nudo en la garganta. Esa noche, el sueño fue imposible. Nia daba vueltas en la cama enorme, escuchando el zumbido distante de los generadores y el suave chapoteo del agua contra el casco, sintiendo una opresión en el pecho que confundió con acidez estomacal. Se levantó y caminó descalza por el pasillo, pasando frente a la puerta cerrada de la oficina de Julián, donde vio una línea de luz bajo el marco y escuchó murmullos bajos, una voz que no era la de él, quizás una grabación o una videollamada. Se detuvo, con el corazón latiendo desbocado, pero el miedo a ser descubierta espiando y sufrir otra reprimenda sobre su paranoia la hizo retroceder y volver a su habitación. Se acostó mirando al techo, acariciando su vientre, sintiendo una premonición oscura que no podía nombrar, una sensación de que el tiempo se estaba acabando, aunque no sabía para qué. La mañana amaneció con un sol radiante y engañoso, un cielo azul cobalto que prometía un día perfecto en el paraíso, ocultando las nubes negras que se gestaban en el horizonte de su destino. Nia se vistió con lentitud, eligiendo un pareo de seda color coral que sabía que a Julián le gustaba, intentando con desesperación complacerlo, borrar la tensión de la noche anterior y recuperar la fantasía del matrimonio feliz. Se miró en el espejo una última vez, forzando una sonrisa para sí misma, diciéndose que todo estaba bien, que eran sus hormonas, que él la amaba a su manera extraña y distante. Se puso sus gafas de sol grandes para ocultar el miedo en sus ojos y salió a la cubierta, donde el calor tropical la golpeó como una bofetada física, un presagio del infierno que estaba por desatarse. Julián la esperaba junto a la barandilla, vestido impecablemente de blanco, con esa apariencia de dios griego que solía enamorarla y que ahora solo le provocaba una inquietud instintiva. No la miró a los ojos cuando ella se acercó. En cambio, estaba ocupado dando instrucciones a un miembro de la tripulación que bajaba una lancha auxiliar al agua, una embarcación pequeña y vulnerable comparada con la fortaleza del yate.
«Tengo una sorpresa», dijo él finalmente, girándose hacia ella con una sonrisa que mostraba demasiados dientes, una máscara de entusiasmo que no lograba ocultar la frialdad depredadora en su mirada. «Hay unos arrecifes secretos cerca de aquí, algo que tienes que ver para creer. Solo tú y yo, Nia. Sin tripulación, sin distracciones». La propuesta sonaba romántica en la superficie, exactamente lo que ella había estado pidiendo durante semanas. Un momento de intimidad verdadera lejos de todo, pero su instinto de supervivencia, ese cerebro reptiliano que él intentaba apagar, le envió una señal de alerta. «¿Es seguro? ¿Con mi estado?», preguntó tímidamente, protegiendo su vientre con las manos cruzadas. Julián soltó una risa breve y seca, negando con la cabeza como si estuviera tratando con una niña asustadiza. «Por favor, Nia, no empieces con tus miedos irracionales hoy. El mar está como un plato. ¿No confías en mí?», le preguntó, usando la culpa como un arma, sabiendo que ella no tendría la fuerza para decir que no, para admitir que, en el fondo, le tenía pavor. Nia asintió lentamente, tragándose su intuición, desesperada por no arruinar el momento, por ser la esposa complaciente y aventurera que él quería, por demostrar que merecía su amor. Bajó las escaleras hacia la plataforma de baño con pasos pesados y torpes, sintiendo cómo el yate se mecía suavemente, y aceptó la mano que Julián le tendió para subir a la lancha. Su tacto era frío y firme, sin ninguna caricia, un agarre funcional que la ayudó a cruzar el umbral entre la seguridad y el peligro. Mientras se sentaba en los cojines de cuero de la lancha, miró hacia arriba, hacia la inmensidad del intocable, y tuvo la extraña sensación de estar abandonando un castillo para entrar en una trampa, pero ya era demasiado tarde para retroceder. El motor de la lancha rugió con vida, rompiendo el silencio matutino, y mientras se alejaban del yate, Nia sintió una ráfaga de viento que le revolvió el cabello y le trajo el olor a sal y libertad, un aroma que pronto se convertiría en el hedor de la traición. Observó el perfil de Julián mientras conducía, su mandíbula tensa, sus ojos fijos en el horizonte, completamente desconectado de ella, como si estuviera ejecutando una misión, en lugar de disfrutar de un paseo con su esposa. No hablaron durante el trayecto. El ruido del motor hacía imposible la conversación, pero el silencio entre ellos era más pesado que el ruido mecánico. Un muro invisible construido con años de resentimientos no expresados y decepciones acumuladas. El mar se extendía infinitamente en todas direcciones, una belleza azul que ocultaba profundidades oscuras y desconocidas, un espejo de la relación en la que Nia estaba atrapada. A medida que la costa y el yate se hacían más pequeños a sus espaldas, la sensación de vulnerabilidad crecía en su pecho, transformando las contracciones falsas en un dolor sordo y constante. Nia cerró los ojos por un momento, dejando que el sol calentara su rostro, rezando para que este viaje fuera el comienzo de algo nuevo, una oportunidad para sanar las heridas de su matrimonio. No sabía que Julián también veía este viaje como una solución definitiva, pero su versión de arreglar las cosas no incluía la reconciliación, sino la eliminación total. Finalmente, el motor redujo su potencia y la lancha comenzó a disminuir la velocidad en medio de la nada, lejos de cualquier ruta comercial o turística visible. Nia abrió los ojos, esperando ver los prometidos arrecifes de coral o alguna maravilla natural submarina, pero lo que vio le heló la sangre en las venas. Allí, flotando como un cadáver hinchado en el agua, estaba el barco pesquero podrido, una mancha marrón y grotesca en la pureza del océano. «¿Qué es esto, Julián?», preguntó con voz temblorosa, sintiendo que el aire se volvía repentinamente escaso. Él apagó el motor, dejando que el silencio del mar abierto los envolviera, y se giró hacia ella con una expresión que ya no era de su esposo, sino de un extraño que la miraba desde una distancia infinita. «Es el final del viaje, Nia», dijo con una calma aterradora. «Es hora de la foto perfecta». La dinámica entre Nia y Julián en el intocable no era una guerra abierta, sino una asfixia lenta y calculada, ejecutada con la precisión de un cirujano que corta sin anestesia. Ante el mundo,
en las fotos meticulosamente curadas para las redes sociales que Julián subía cuando tenían señal satelital, eran la imagen de la felicidad conyugal, el exitoso magnate europeo y su hermosa musa exótica esperando al heredero. Sin embargo, en la intimidad claustrofóbica del yate, esa fachada se derrumbaba para revelar una estructura de desprecio sistemático. Julián la trataba con una cortesía gélida, una educación excesiva que servía como barrera infranqueable contra cualquier intimidad real. Le abría las puertas y le servía agua, pero nunca la miraba a los ojos más de un segundo, evitando el contacto visual como si temiera contagiarse de su vulnerabilidad o de su humanidad. Cada interacción estaba cargada de un subtexto venenoso, donde un simple comentario sobre el clima se convertía en una crítica velada a la capacidad de comprensión de Nia, haciéndola sentir pequeña, inadecuada y perpetuamente en deuda por su mera presencia en ese mundo de lujo. El abuso psicológico se manifestaba principalmente a través de un gaslighting sofisticado, una reescritura constante de la realidad que había erosionado los cimientos de la cordura de Nia. Cuando ella mencionaba sentirse triste o ansiosa por el futuro del bebé, Julián no ofrecía consuelo, sino un diagnóstico clínico y desapasionado. «Estás histérica otra vez, Nia. Es patológico cómo permites que tus emociones básicas dominen tu intelecto». Él había transformado su sensibilidad artística, esa misma cualidad que una vez dijo adorar cuando la vio tocar el piano en Viena, en un defecto de fábrica, una prueba de su inestabilidad mental. Le hacía dudar de sus recuerdos, de sus palabras, incluso de sus percepciones sensoriales, hasta el punto de que Nia pedía disculpas por ofensas que no había cometido y agradecía gestos de paciencia, que en realidad eran actos de crueldad disfrazada. Ella vivía en un estado de alerta permanente, caminando sobre cáscaras de huevo, intentando descifrar el código imposible para complacer a un hombre que había decidido de antemano no ser complacido. La música, que había sido el lenguaje vital de Nia, se había convertido en un territorio prohibido, un recordatorio doloroso de la identidad que había sacrificado en el altar del matrimonio. En el salón principal del yate, el piano Steinway permanecía cerrado como un ataúd lacado, un monumento al silencio impuesto. En una ocasión, días antes, Nia se había atrevido a levantar la tapa y tocar unos acordes de Debussy, buscando consuelo en las teclas, pero Julián había aparecido instantáneamente, apagando la música con una mano firme sobre la suya. «El ruido me da migraña, querida», dijo con una sonrisa tensa. «Además, ya no tocas con la misma gracia. El embarazo te ha vuelto torpe y pesada». Esa frase no solo atacó su talento, sino que desvinculó su valor como mujer de su cuerpo gestante, reduciéndola a un envase defectuoso que molestaba la estética perfecta de su entorno. Nia cerró el piano suavemente, sintiendo cómo se cerraba también una parte vital de su espíritu, aceptando la mudez como el precio a pagar por la paz doméstica. Bajo la superficie de las discusiones triviales, latía un conflicto racial y de clase que Julián nunca verbalizaba directamente, pero que impregnaba el aire como un olor rancio imposible de eliminar. Él observaba el vientre de Nia, no con la maravilla de un padre expectante, sino con la preocupación de un inversor que teme por la calidad del activo final. Sus comentarios sobre el futuro del bebé siempre giraban en torno a la esperanza de que saliera bien, un eufemismo cruel para expresar su deseo de que los rasgos de Nia fueran recesivos, invisibles. «Será mejor que se parezca a mi abuelo, por su propio bien en los negocios», murmuraba mientras bebía su whisky, dejando que la implicación flotara en el aire, que la herencia genética de Nia era una mancha, un obstáculo que debía ser diluido. Ella absorbía estos golpes en silencio, acariciando su vientre con una ferocidad protectora, sintiendo la culpa corrosiva de traer a un hijo a un mundo donde su propio padre lo veía como un error de cálculo biológico. El aislamiento era la herramienta maestra de Julián. Había cortado sistemáticamente los lazos de Nia con su familia y amigos, bajo la excusa de que nadie más entiende nuestro nivel de vida, o ellos solo te buscan por interés. En el yate, esa soledad se volvía física y absoluta. Nia no tenía a quién recurrir, nadie que pudiera validar su realidad o decirle que lo que estaba viviendo no era normal. Su teléfono rara vez tenía señal,
Y cuando la tenía, Julián controlaba sutilmente sus comunicaciones, preguntando con inocencia fingida con quién hablaba y sugiriendo que esas conversaciones la alteraban. King. Ella se encontraba defendiendo a su carcelero ante su propia conciencia, diciéndose a sí misma que él solo quería protegerla, que el estrés de sus negocios justificaba su frialdad, aferrándose desesperadamente a la memoria del hombre encantador que la sedujo, negándose a aceptar que ese hombre nunca existió realmente, que solo fue un personaje interpretado para atraparla. La intimidad física se había evaporado meses atrás, reemplazada por un rechazo corporal que dolía más que cualquier insulto verbal. Nia, en su necesidad desesperada de conexión y reafirmación, a veces intentaba acercarse a él en la cama, buscando el calor de su piel, pero encontraba una pared de músculos tensos y espalda girada. «Me agobia el calor que desprendes», decía él, apartándose al borde del colchón king size, dejando un abismo de sábanas frías entre los dos. Julián la miraba a veces cuando ella se cambiaba de ropa, no con deseo, sino con una curiosidad mórbida y un rastro de repulsión hacia las transformaciones de su cuerpo, las estrías, la hinchazón, la vida desbordante que deformaba la silueta de modelo que él había adquirido. Esa mirada la hacía sentirse grotesca, un monstruo hinchado que había invadido el espacio de un dios apolíneo, reforzando su creencia interna de que debía estar agradecida de que él todavía tolerara su presencia. A pesar de todo, la esperanza de Nia era una llama terca que se negaba a extinguirse, alimentada por la ilusión de que el nacimiento del bebé lo cambiaría todo, que la visión de su hijo ablandaría el corazón de piedra de Julián. Ella se aferraba a los momentos fugaces de normalidad, cuando él le sonreía para una foto o le servía un plato de comida, magnificándolos en su mente para construir un refugio contra la evidencia abrumadora del desastre. Se repetía mantras de autoengaño: es solo el estrés, es el miedo a ser padre, en el fondo me ama. Esta negación era su mecanismo de supervivencia, la única forma de soportar el día a día sin colapsar, sin saber que su capacidad para perdonar y justificar estaba siendo utilizada por Julián como un arma en su contra, dándole el tiempo y la confianza necesarios para planificar su eliminación final, sin levantar sospechas. La atmósfera en el yate la noche antes del naufragio era de una calma sepulcral, una tensión estática que precedía a la tormenta. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos sangrientos y violetas, Nia y Julián estaban sentados en la cubierta de popa, cada uno inmerso en su propio mundo. Ella miraba el horizonte con una mezcla de miedo y anhelo, sintiendo que algo fundamental estaba a punto de romperse, aunque no podía nombrar qué era. Julián, por su parte, la observaba de reojo con una expresión indescifrable, vacía de conflicto, como quien mira un reloj viejo que está a punto de tirar a la basura. No había discusiones, no había gritos, solo el sonido del mar y la certeza silenciosa, vibrando en el aire, de que el tiempo de las palabras se había terminado y el tiempo de la acción brutal estaba por comenzar. La tragedia no llegaría como una explosión repentina, sino como la conclusión lógica y terrible de esta larga y silenciosa erosión humana. Julián conducía la lancha rápida con una destreza mecánica que rayaba en lo quirúrgico, sus manos firmes y cuidadas, aferrando el volante forrado en cuero con una posesividad absoluta. Bajo el sol cenital que convertía el mar en una sábana de diamantes hirvientes, su figura se recortaba como la de un ídolo pagano, dorado y perfecto, emanando una seguridad que resultaba casi obscena frente a la vulnerabilidad de su esposa. Llevaba unas gafas de sol de aviador con lentes de espejo que ocultaban sus ojos, convirtiendo su rostro en una máscara impenetrable donde Nia solo podía ver reflejado su propio miedo distorsionado. No había ni una gota de sudor en su frente, ni una arruga en su camisa de lino blanco. Parecía inmune a los elementos, un ser superior que había domesticado el calor y el viento, mientras Nia se sentía derretir, pesada y nauseabunda, a su lado. La psicología de Julián se revelaba en los pequeños detalles de su conducción. No esquivaba las olas para suavizar el impacto para Nia, sino que las cortaba directamente, disfrutando de la sacudida violenta que hacía que ella se agarrara el vientre con muecas de dolor.
Era un narcisista maligno en su máxima expresión, un hombre que no sentía empatía, sino que observaba las emociones ajenas como un científico observa bacterias bajo un microscopio. Para él, el sufrimiento de Nia no era una tragedia, sino una molestia estética, un ruido de fondo que había decidido silenciar definitivamente. En su mente, ya había justificado lo que iba a hacer. No se veía a sí mismo como un asesino, sino como un hombre pragmático tomando una decisión ejecutiva difícil para limpiar su futuro y asegurar el linaje correcto con la mujer adecuada. La presencia de Carla, aunque física y geográficamente distante en ese instante preciso, flotaba sobre la lancha como una nube tóxica, casi tangible en el aire salado. Minutos antes de acelerar, Nia había visto cómo Julián revisaba su teléfono satelital y una sonrisa fugaz, cargada de una complicidad lujuriosa y cruel, había cruzado sus labios al leer un mensaje. Carla no era simplemente una amante, era la socia en este crimen moral, la arquitecta en la sombra que validaba el racismo y el clasismo de Julián, susurrándole al oído que él merecía algo mejor, alguien de su propia estirpe. Esa conexión invisible con ella le daba a Julián la fuerza y la frialdad necesarias para actuar. Él no estaba solo en el mar, tenía una audiencia esperando el desenlace, un público selecto ante el cual debía representar el papel de hombre fuerte y decidido. El silencio entre los dos se volvió una entidad viviente, más ruidosa que el rugido del motor fuera de borda, que dejaba una estela de espuma blanca sobre el azul profundo. Nia intentó hablar, preguntar cuánto faltaba, pero las palabras se le atascaron en la garganta seca, sofocadas por la certeza instintiva de que cualquier sonido que emitiera sería usado en su contra. Observaba el perfil de su esposo, esa mandíbula cuadrada que tantas veces había besado, y ahora solo veía el borde afilado de un acantilado. Él irradiaba una hostilidad pasiva, una energía oscura que repelía cualquier intento de conexión humana, creando un campo de fuerza de desprecio que la empujaba física y emocionalmente hacia el borde de la embarcación, hacia el abismo acuático. El mar comenzó a cambiar a medida que se alejaban de la protección de la bahía. Las olas se volvieron más largas y oscuras. El azul turquesa dio paso a un índigo profundo y amenazante que sugería profundidades insondables. Nia sintió una contracción falsa, un endurecimiento doloroso de su útero que la hizo jadear, pero cuando miró a Julián buscando ayuda, él ni siquiera giró la cabeza. Mantenía la vista fija en el horizonte, consultando obsesivamente su reloj de buceo de lujo, calculando los minutos con una precisión obsesiva. No era la impaciencia de un turista ansioso por ver un paisaje, sino la meticulosidad de un verdugo que tiene una cita ineludible con el destino y no puede permitirse el lujo de un retraso sentimental. De repente, Julián desaceleró el motor, y el cambio brusco de velocidad hizo que la lancha se balanceara peligrosamente, lanzando un roción de agua salada que golpeó a Nia en la cara, como una bofetada fría. «Ya casi llegamos», anunció él con una voz carente de inflexión, señalando hacia un punto negro en la distancia que rompía la monotonía del horizonte. No había arrecifes de coral visibles, ni aguas cristalinas de poca profundidad, solo esa mancha oscura y solitaria flotando en medio de la nada. Nia se limpió el agua de los ojos, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Una alarma primitiva que resonaba en su cerebro reptiliano gritándole que diera la vuelta, que huyera, pero no tenía a dónde ir. A medida que se acercaban, la mancha negra tomó forma, revelándose no como una maravilla natural, sino como una monstruosidad hecha por el hombre. El barco pesquero abandonado era una estructura esquelética de madera podrida y metal oxidado, inclinada de manera antinatural sobre el agua, como un animal moribundo que se niega a hundirse. El casco estaba cubierto de algas limosas y percebes, y la pintura descascarada revelaba capas de negligencia y abandono de décadas. La visión era tan grotesca, tan fuera de lugar en medio de la belleza del Caribe, que Nia sintió una disonancia cognitiva violenta, incapaz de entender por qué Julián la había traído a este cementerio flotante. El olor llegó antes que los detalles visuales más finos. Una brisa cambió de dirección y trajo consigo una vaharada de podredumbre,
una mezcla nauseabunda de pescado descompuesto, gasóleo viejo y excrementos de aves marinas. Nia se cubrió la nariz y la boca con la mano, sintiendo que el estómago se le revolvía violentamente. «Julián, ¿qué es esto? Huele horrible», protestó con voz ahogada. Él, sin embargo, parecía inmune al hedor, o tal vez lo disfrutaba como parte de su plan macabro. «Es auténtico, Nia, es la realidad cruda. La belleza no siempre es limpia», respondió con una pretensión artística que sonaba hueca y ensayada, una frase diseñada para confundirla y hacerla sentir inculta por no apreciar la estética del lugar. Julián maniobró la lancha con cuidado alrededor del casco podrido, acercándose lo suficiente para que Nia pudiera ver los detalles perturbadores: cuerdas deshilachadas colgando como orcas, agujeros oscuros en la madera por donde entraban y salían ratas del tamaño de gatos, y el sonido siniestro del agua chapoteando dentro de la bodega inundada. La estructura gemía con el movimiento del mar, un lamento constante de madera estresada que parecía advertirles que se mantuvieran alejados. Pero Julián continuó acercándose, reduciendo la distancia hasta que la lancha estuvo paralela a la parte más baja de la cubierta del barco fantasma, donde una escalera de cuerda podrida colgaba precariamente. «Es perfecto para la sesión de fotos», declaró Julián, apagando el motor de la lancha. El silencio súbito fue aplastante, solo roto por el crujido del barco y la respiración agitada de Nia. Él se giró hacia ella, quitándose finalmente las gafas de sol, y Nia vio sus ojos, dos pozos de hielo azul, completamente vacíos de amor, de compasión, incluso de odio. Eran los ojos de un tiburón que ha olido sangre. «La luz es ideal ahora mismo. Quiero que subas allí. Quiero una foto tuya, embarazada, contrastando la vida con la decadencia. Será nuestra obra maestra», dijo, y la palabra, nuestra, sonó como una burla cruel, una mentira final antes de la traición. Nia miró la escalera de cuerda y luego a su esposo, incrédula. «Julián, no puedo subir ahí. Es peligroso. Estoy de 8 meses. El bebé», suplicó, protegiendo su vientre con ambas manos. La expresión de Julián se endureció imperceptiblemente, una tensión muscular en su mandíbula que delataba su impaciencia contenida. «No seas ridícula, Nia. Es seguro, solo es un paso. ¿Vas a arruinar esto también con tus miedos irracionales? Después de todo lo que he preparado para ti». La manipuló invirtiendo la culpa, haciéndola sentir que su instinto de supervivencia era un defecto de carácter, una ingratitud hacia sus esfuerzos. El ambiente se cargó de una electricidad estática insoportable. Julián se puso de pie, dominando el pequeño espacio de la lancha, su sombra cayendo sobre Nia y cubriéndola de oscuridad. No le ofreció la mano para ayudarla o tranquilizarla. En cambio, sacó su cámara profesional de una bolsa impermeable, ajustando el lente con movimientos lentos y deliberados, ignorando sus súplicas. «Sube, Nia. Hazlo por mí. Hazlo si quieres que esto funcione», sentenció, dejando claro que esto no se refería a la foto, sino a su matrimonio, a su futuro, a su supervivencia social. Era un ultimátum disfrazado de petición artística. Nia sintió las lágrimas picar en sus ojos, una mezcla de terror y una tristeza profunda al darse cuenta de que no tenía opción. Si se negaba, confirmaría todas las acusaciones de locura e incompetencia que él le había lanzado. Si aceptaba, pondría en riesgo su vida, pero quizás, solo quizás, ganaría un momento de aprobación. Temblando, se puso de pie con dificultad, sus piernas inestables bajo el peso del embarazo y el balanceo del mar. El barco podrido se alzaba sobre ella como una bestia hambrienta, sus tablones oscuros prometiendo dolor y suciedad. Julián la observaba a través del visor de la cámara, distanciándose aún más, convirtiéndola en un objeto, en una imagen que podía ser manipulada y descartada. No había calidez en su postura, solo la tensión de un cazador esperando que la presa entre en la trampa. En ese momento, un sonido metálico resonó desde el interior del barco podrido, algo que cayó o se rompió, y Nia se congeló. «¿Oíste eso?», susurró. Julián bajó la cámara 1 milímetro, impasible. «Son solo ratas, Nia, o el viento. Deja de buscar excusas y sube. Se nos va la luz».
Su voz era un látigo suave, empujándola inexorablemente hacia el borde. La cercanía física entre la lancha lujosa y el barco podrido era de apenas medio metro, un abismo estrecho de agua oscura que burbujeaba entre los dos cascos. Nia miró ese espacio, sintiendo que representaba la distancia infinita entre el mundo de Julián y el destino que él había elegido para ella. Podía oler su propia transpiración ácida mezclándose con el hedor del barco. Cada célula de su cuerpo gritaba, no, pero la coerción psicológica de años pesaba más que su instinto. Lentamente, estiró una mano hacia la escalera de cuerda, sintiendo la fibra áspera y húmeda bajo sus dedos, un tacto repugnante que le erizó la piel. Julián no se movió para asegurarla. Se mantuvo en la popa de la lancha, con una pierna apoyada en el asiento, en una pose de poder relajado. Su mirada se desvió por un segundo hacia el horizonte, hacia donde el yate, el intocable, era apenas visible, y Nia captó ese gesto. Él estaba comprobando la posición, asegurándose de que Carla pudiera ver, o imaginando que ella lo hacía. Era un ritual de paso para él, el sacrificio necesario para ascender a su nueva vida. Volvió la vista hacia Nia, y por un instante, una sombra de algo parecido a la lástima cruzó su rostro. Pero fue tan fugaz que Nia pensó que lo había imaginado, borrado inmediatamente por su determinación gélida. «Vamos, Nia, ahora», ordenó, su voz bajando una octava, perdiendo la falsa amabilidad y revelando el acero subyacente. No era una sugerencia, era una orden militar. Nia respiró hondo, tragando el aire viciado, y con un esfuerzo titánico, levantó un pie hacia el borde del pesquero. El barco crujió bajo su peso inicial, un sonido de protesta agónico. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, un tambor frenético que marcaba los segundos finales de su vida anterior. La lancha se mecía suavemente, y Julián, con un movimiento sutil de su pie, empujó ligeramente la consola, separando la embarcación unos centímetros más, imperceptible para ella pero decisivo para él. Estaba creando el espacio necesario para la huida. Nia estaba ahora en una posición precaria, con un pie en la lancha y otro en la escalera podrida, estirada sobre el agua oscura. Era la imagen de la vulnerabilidad absoluta, una mujer embarazada suspendida entre dos mundos, confiando ciegamente en el hombre que sostenía la cuerda de su vida, sin saber que él ya la había soltado en su mente hacía mucho tiempo. El sol parecía brillar con más intensidad, un foco cegador que iluminaba la escena del crimen moral. Nia miró a Julián una última vez, buscando una señal de humanidad, un «ten cuidado», una mano extendida, pero solo encontró el lente oscuro de la cámara apuntándole, un ojo cíclope y mecánico que registraba su caída. «Ahí, perfecta», susurró él, y en ese susurro estaba contenida toda la crueldad del universo. Nia impulsó su cuerpo hacia arriba, abandonando la seguridad de la lancha, y en el instante en que sus dos pies tocaron la cubierta podrida del barco pesquero, supo, con una certeza devastadora, que había cometido un error fatal. El mundo pareció detenerse. Nia estaba de pie sobre la madera inestable, rodeada de inmundicia, mirando hacia abajo a su esposo. Él no subió detrás de ella, no aseguró la lancha. En su lugar, bajó la cámara lentamente, revelando una sonrisa que no era de satisfacción artística, sino de alivio final. Sus manos fueron al encendido del motor. La atmósfera se rompió. La tensión acumulada durante años se cristalizó en ese único segundo de comprensión mutua. Ella era el lastre, y él acababa de cortar la cadena. El aire se volvió irrespirable, cargado con la gravedad de un asesinato que no requería balas, solo abandono. El sonido del motor de la lancha cobrando vida no fue un rugido mecánico, sino un trueno que partió la realidad de Nia en dos mitades irreconciliables. La vibración subió desde el agua a través del casco podrido del pesquero, sacudiendo las piernas de Nia y enviando una señal de alarma primitiva directamente a su vientre. Ella se giró bruscamente, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado, justo a tiempo para ver cómo las manos de Julián, esas manos que alguna vez prometieron protegerla, soltaban con una calma metódica la cuerda que unía su salvación a su condena. No hubo vacilación en sus movimientos.
ni un temblor de duda. Era la ejecución eficiente de un plan trazado hace mucho tiempo, una coreografía de abandono ensayada en la oscuridad de su mente narcisista. La distancia entre la borda de la lancha y el casco del barco pesquero, que segundos antes era un paso salvable, comenzó a ensancharse, transformándose en un abismo de agua oscura y agitada que separaba la vida de la muerte. Nia se precipitó hacia el borde, ignorando el crujido siniestro de la madera bajo sus pies descalzos, extendiendo una mano desesperada hacia el vacío, sus dedos arañando el aire húmedo como si pudiera agarrar la estela de la lancha y traerla de vuelta. «Julián, Julián, ¿qué haces? Espera», gritó, pero su voz se quebró en un chillido agudo y lleno de pánico que fue devorado instantáneamente por la inmensidad del océano. Él no la miró a los ojos. Mantenía la vista fija en los controles, ajustando el rumbo con una frialdad profesional. La lancha comenzó a girar, levantando una pared de espuma blanca que salpicó el rostro de Nia, cegándola momentáneamente con sal y lágrimas. En ese instante, el tiempo pareció dilatarse, convirtiéndose en una melaza espesa donde cada segundo duraba una eternidad de comprensión horrorizada. No era una broma, no era un accidente, era un descarte deliberado y monstruoso. Antes de acelerar a fondo, Julián hizo una pausa final, girando el rostro hacia ella con una expresión de desprecio tan puro que golpeó a Nia con más fuerza que un puño físico. Sostuvo una botella de agua de plástico pequeña, medio caliente por el sol, y la lanzó hacia la cubierta podrida con un movimiento desganado de muñeca, como quien tira basura a un vertedero. La botella aterrizó con un ruido sordo y rodó hasta detenerse en un charco de lodo y aceite. «El divorcio es muy caro, y tú no encajas en mi futuro, Nia», dijo, su voz proyectada con una claridad escalofriante sobre el ruido del motor al ralentí. No gritó, no hacía falta. La sentencia fue pronunciada con el tono de una transacción comercial fallida que finalmente se cierra, reduciendo años de matrimonio y la vida de su hijo no nacido a un simple error contable que acababa de corregir. En ese momento de parálisis total, Nia levantó la vista hacia el horizonte, hacia la silueta lejana y brillante del yate, el intocable, y vio lo que su mente se negaba a procesar. Allí, en la cubierta superior, una figura diminuta vestida de blanco observaba la escena a través de unos binoculares. Era Carla, la presencia de la amante, testigo silenciosa y cómplice desde la seguridad del lujo, fue el golpe de gracia emocional. Nia entendió que no era solo una víctima de la crueldad de un hombre, sino el objeto de un espectáculo sádico compartido. La humillación de ser reemplazada en tiempo real, de saber que otra mujer observaba su destrucción como quien mira una película, le cortó la respiración, vaciando sus pulmones de aire y llenándolos de una desesperación tóxica y asfixiante. La lancha de Julián rugió, levantando la proa hacia el cielo como un depredador saltando sobre su presa, y se alejó a toda velocidad, dejando atrás una estela turbulenta que hizo que el barco pesquero se meciera violentamente. El movimiento brusco tomó a Nia por sorpresa. Perdió el equilibrio sobre la madera limosa y resbaladiza. Sus pies descalzos patinaron sobre una capa de algas podridas. El mundo giró vertiginosamente y ella cayó pesadamente de costado, un impacto sordo y doloroso contra las tablas astilladas que resonó en todo su esqueleto. Sintió como la madera vieja se clavaba en su piel, rasgando su pareo de seda y lacerando su muslo, pero el dolor físico fue secundario ante el terror absoluto que la invadió al sentir el golpe repercutir en su vientre abultado. Quedó tendida en el suelo sucio, aturdida, con el sabor cobrizo de la sangre en la boca donde se había mordido la lengua al caer. Su primera reacción no fue intentar levantarse, sino ovillarse alrededor de su hijo, sus manos volando instintivamente hacia su abdomen para formar un escudo humano inútil contra la hostilidad del entorno. «Bebé, ¿estás bien? Mi amor, perdóname», sollozó contra la madera húmeda, sintiendo cómo el pánico le cerraba la garganta. El barco crujió bajo ella, un gemido de metal y madera agonizante que parecía burlarse de su fragilidad. El olor a pescado muerto y descomposición, que antes era solo desagradable, ahora la envolvía por completo, impregnando su cabello y su ropa, marcándola con el hedor de la muerte que la rodeaba. Dentro de ella,
El caos se desató. El bebé, despertado violentamente por la caída y el torrente de adrenalina y cortisol que inundaba la sangre de su madre, comenzó a moverse con una agitación frenética. No eran las patadas suaves de juego que Nia conocía, sino golpes convulsivos de angustia fetal, como si el niño también supiera que habían sido abandonados en el infierno. Cada movimiento del bebé era un recordatorio doloroso de la vida que estaba en juego, una vida que dependía enteramente de ella en un momento en que ella misma se sentía incapaz de respirar. El miedo se transformó en un dolor físico agudo, una presión insoportable en la base de su espalda, que anunciaba que el trauma estaba forzando a su cuerpo a expulsar al niño antes de tiempo, en el peor lugar posible. Nia intentó incorporarse, apoyando las manos en la superficie pegajosa de la cubierta, pero sus brazos temblaban tan violentamente que apenas podían sostener su peso. Levantó la cabeza lo suficiente para ver cómo la lancha de Julián se convertía en un punto cada vez más pequeño en el horizonte, una mota blanca que se fusionaba con el azul indiferente del cielo y el mar. Él no miró atrás, ni una sola vez. Esa certeza, la imagen de su espalda alejándose sin un ápice de remordimiento, fue más dolorosa que el abandono mismo. Significaba que ella nunca había existido realmente para él, que todo su amor, sus memorias, sus esperanzas, habían sido una alucinación unilateral, proyectada sobre un espejo vacío. El silencio regresó al océano, pero ya no era pacífico. Era un silencio pesado, opresivo, cargado con el sonido amplificado de su propia respiración entrecortada y los latidos ensordecedores de su corazón en sus oídos. El sol, ahora en su cenit, caía sobre ella como plomo derretido, quemando su piel expuesta y evaporando las lágrimas en sus mejillas antes de que pudieran caer. La sed, instigada por el calor y el shock, golpeó su garganta con la fuerza de una quemadura, y sus ojos se desviaron hacia la botella de agua tirada a unos metros de distancia. El último regalo de su esposo. Era un objeto de burla, insuficiente para sobrevivir, pero vital para prolongar su agonía unos minutos más. La realidad de su situación se asentó sobre ella como una losa funeraria. Estaba sola en medio del Caribe, en una estructura que se hundía lentamente, sin radio, sin comida, sin sombra, y a punto de dar a luz. La desesperanza intentó apoderarse de su mente, susurrándole que se dejara ir, que cerrara los ojos y permitiera que el mar terminara lo que Julián había comenzado. Pero entonces, una contracción verdadera, brutal y eléctrica, le atravesó el útero, arrancándole un grito gutural que espantó a las gaviotas que volaban en círculos sobre el barco. No era un dolor de advertencia, era el comienzo del fin, o el comienzo de una lucha imposible. Nia se arrastró hacia la sombra precaria de una cabina derrumbada, dejando un rastro de humedad y desesperación sobre las tablas. Se apoyó contra la pared oxidada, jadeando, y miró su vientre una vez más. La furia comenzó a burbujear bajo el terror, una ira volcánica alimentada por el instinto maternal más primitivo. Julián creía que la había dejado para morir, para desvanecerse en silencio mientras él brindaba con champán. Pero mientras sus uñas se clavaban en sus palmas hasta sangrar, Nia decidió que no le daría ese placer. No moriría hoy, no sin pelear. El grito que soltó a continuación no fue de súplica, sino de guerra, un sonido animal que desafiaba al océano y prometía venganza, aunque fuera lo último que hiciera en esta vida. Mientras el sol se ponía sobre la costa, teñido de un rojo que parecía presagiar sangre, el puerto deportivo de lujo se transformó en un escenario operístico de dolor manufacturado. Docenas de cámaras de televisión, con sus luces LED cegadoras y micrófonos erizados como lanzas, formaban un muro impenetrable alrededor de Julián, quien descendía del Hall Intocable, con una actuación digna de un premio de la Academia. Su ropa estaba estudiadamente arrugada, su cabello despeinado lo justo para sugerir desesperación, y sus ojos, secos de lágrimas reales pero brillantes por el colirio, buscaban las lentes con avidez. La narrativa que había tejido durante el viaje de regreso ya estaba cobrando vida en los titulares digitales que recorrían el mundo. Tragedia en el paraíso. Esposa de magnate desaparecida tras crisis nerviosa. Julián hablaba con voz quebrada, narrando una historia de inestabilidad hormonal y locura repentina,
pintando a Nia no como una víctima, sino como una mujer frágil que sucumbió a sus propios demonios, absolviéndose a sí mismo de cualquier culpa mientras el mundo lo miraba con compasión reverente. La sociedad de élite, esa masa homogénea de privilegios y prejuicios, cerró filas en torno al viudo afligido casi instantáneamente, aceptando su versión sin una sola pregunta incómoda. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, hashtags de luto y teorías conspirativas que culpaban a la depresión posparto, validando la mentira de Julián antes de que la verdad pudiera siquiera tomar aliento. En el muelle, Carla se mantenía en un segundo plano discreto pero visible, vestida de negro riguroso, interpretando el papel de la amiga incondicional de la familia, que sostiene al héroe caído. Su rostro era una máscara de tristeza solemne, pero en sus ojos brillaba una satisfacción gélida al ver cómo la maquinaria mediática borraba la existencia de Nia, reescribiendo su memoria para que encajara en el guión de su eliminación. Nadie notó la ausencia de búsqueda real. Todos estaban demasiado hipnotizados por el drama del hombre rico que lloraba. Lejos de los flashes y el champán disfrazado de consuelo, en el corazón oscuro del mar, el silencio era roto por el sonido gutural de un motor diésel viejo y cansado. El capitán Elías, un hombre con la piel curtida como el cuero y manos que eran mapas de cicatrices, maniobraba su pesquero cerca de la mancha negra que flotaba a la deriva. Lo que sus ojos vieron al iluminar la cubierta del barco podrido con un reflector potente le heló la sangre en las venas. Una visión de horror que superaba cualquier pesadilla que el océano le hubiera mostrado en 40 años. No había arte allí, solo la crudeza de la supervivencia extrema. El olor a muerte era tan denso que se podía masticar, una mezcla de sangre fresca, líquido amniótico y la podredumbre de la madera mojada que le revolvió el estómago a pesar de su experiencia. Elías saltó a la cubierta inestable del naufragio, sus botas pesadas resonando como martillazos de salvación, y corrió hacia la figura ovillada en la sombra de la cabina derrumbada. Nia estaba allí, inconsciente, su piel pálida y fría al tacto, cubierta de suciedad y fluidos, pareciendo más un cadáver que una mujer viva, pero no estaba sola. Aferrado contra su pecho desnudo, envuelto en jirones del pareo de seda destrozado, había un bulto minúsculo y oscuro que apenas se movía. El capitán se arrodilló en el fango, sintiendo un nudo en la garganta al ver la escena. Una madre que había cruzado las puertas del infierno para traer vida al mundo en un ataúd flotante. El bebé, un niño pequeño y frágil, soltó un gemido débil, casi inaudible, un sonido que rompió el corazón de Elías y encendió su furia. El rescate fue una operación de caos controlado y fuerza bruta. Elías sabía que cada segundo contaba y que la muerte estaba respirando en sus cuellos. Cargó a Nia en sus brazos, asombrado por lo ligera que se sentía, como si el sufrimiento hubiera consumido su sustancia física, y la pasó con cuidado extremo a su ayudante en el pesquero, asegurándose de que el bebé no se separara de su calor ni un instante. El traslado fue una danza precaria sobre el abismo negro del agua, iluminada solo por la luz temblorosa de las linternas y acompañada por el sonido de las olas golpeando contra los cascos. Nia gimió al ser movida, un sonido de dolor profundo que indicaba que todavía había un hilo de conciencia luchando por no romperse, pero sus ojos permanecieron cerrados, atrapados en una pesadilla febril. Dentro de la cabina del pesquero de Elías, el ambiente cambió drásticamente. El olor a salitre fue reemplazado por el aroma a café rancio y grasa de motor, pero para Nia, esos eran los olores de la salvación. El capitán aceleró al máximo, poniendo rumbo no hacia el puerto principal donde esperaban las cámaras, sino hacia una cala privada, un lugar olvidado por los mapas turísticos. Mientras navegaban, Elías intentaba limpiar las heridas de Nia con trapos limpios y agua dulce, murmurando palabras de consuelo que ella no podía escuchar, prometiéndole que la pesadilla había terminado. El bebé, milagrosamente vivo, buscaba instintivamente el pecho de su madre, un acto de vida pura y desafiante en medio de la desolación. La transición a tierra firme fue borrosa y frenética, una secuencia de luces estroboscópicas y voces urgentes que se filtraban en la mente fracturada de Nia.
Elías no llamó a una ambulancia pública. Sabía que eso alertaría al sistema que Julián probablemente controlaba. En su lugar, llevó su camioneta vieja a toda velocidad por caminos de tierra, los neumáticos levantando nubes de polvo mientras la lluvia comenzaba a caer, lavando simbólicamente los restos del naufragio. Nia yacía en el asiento trasero, su cabeza rebotando con cada bache, su mente oscilando entre el recuerdo del abandono y la realidad del rescate, incapaz de distinguir si las luces que veía eran ángeles o los faros de otro depredador. Llegaron a una clínica veterinaria clandestina, un lugar limpio pero austero, dirigido por una vieja amiga de Elías que operaba al margen de la burocracia. El olor a antiséptico fuerte y alcohol golpeó los sentidos de Nia, sacándola momentáneamente de su estupor. Sintió manos firmes pero amables que la levantaban, el pinchazo de una aguja en su brazo, el frío de un estetoscopio sobre su pecho. «Está perdiendo mucha sangre, Elías. El útero no se contrae», escuchó decir a una voz femenina, tensa y profesional. El mundo se volvió un túnel blanco y ruidoso, donde el pitido de un monitor cardíaco marcaba el ritmo de su propia mortalidad, compitiendo con el llanto repentino y vigoroso de su hijo, que finalmente llenaba la habitación con su reclamo de existencia. Mientras Nia luchaba por su vida en esa mesa de acero inoxidable, en las pantallas de televisión de la sala de espera, la imagen de Julián aparecía en un bucle interminable de noticias de última hora. El contraste era visceral y repugnante. El hombre inmaculado fingiendo dolor en alta definición, frente a la mujer destrozada y sangrando en la penumbra de una clínica ilegal. Elías, con las manos manchadas de la sangre de Nia, miraba la pantalla con una expresión indescifrable, conectando los puntos, entendiendo la magnitud de la mentira. Veía la fecha, la hora, la ubicación del yate y la imposibilidad física de la versión de Julián. No era un accidente, era un intento de asesinato premeditado, ejecutado con la arrogancia de quien se cree intocable. El caos en la mente de Nia comenzó a asentarse en una sola imagen fija, la cara de Julián mientras soltaba la cuerda. A pesar de la morfina y el agotamiento, esa visión se grabó en su córnea, un combustible oscuro que mantendría su corazón latiendo cuando todo lo demás fallara. Escuchaba las voces de los médicos discutiendo sobre transfusiones y suturas. Sentía el dolor agudo de las intervenciones, pero su espíritu se estaba endureciendo, cristalizando alrededor del odio y el amor maternal. No se permitió morir. Cada vez que la oscuridad amenazaba con tragarla, el sonido del llanto de su bebé la traía de vuelta, anclándola a la tierra con cadenas de responsabilidad feroz. La sociedad afuera seguía consumiendo la farsa. Los periodistas especulaban sobre el funeral, las revistas preparaban obituarios elogiosos, y los socios de Julián respiraban aliviados al ver que el problema había desaparecido. El mundo creía que Nia era historia pasada, un fantasma que pronto sería olvidado. Nadie sabía que en una habitación con olor a desinfectante barato, el fantasma estaba respirando, alimentándose de su propia sangre y preparándose para convertirse en algo mucho más aterrador que una víctima. La narrativa de Julián era perfecta, un castillo de naipes construido sobre el supuesto silencio de los muertos, sin saber que el mar había devuelto lo que él intentó descartar. Elías apagó el televisor con un gesto brusco, incapaz de soportar una palabra más de la hipocresía mediática. Se giró hacia la camilla donde Nia finalmente dormía, estabilizada pero crítica, con su hijo limpio y envuelto en una manta térmica a su lado. El capitán entendió que su vida tranquila de pescador había terminado esa noche. Ahora era el guardián de un secreto que podía derribar imperios. La atmósfera en la clínica era pesada, cargada de la electricidad estática que precede a una tormenta eléctrica mayor. No era el final del caos, sino el comienzo de una conspiración silenciosa, una alianza forjada en sangre entre un viejo marinero y una madre resucitada. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la clínica, un repiqueteo incesante que parecía lavar el mundo exterior, preparándolo para lo que vendría. Nia abrió los ojos por un segundo, sus pupilas dilatadas enfocando el rostro de Elías. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas que selló un pacto sagrado. Ella estaba rota, su cuerpo era un mapa de dolor y trauma,
y su estatus social había sido aniquilado, pero estaba viva. Y mientras Julián brindaba en su ático por su nuevo comienzo, Nia apretó débilmente la mano del capitán, una señal imperceptible que marcaba el primer movimiento en una guerra que nadie vio venir. El colapso social que Julián había orquestado para Nia se había completado. Para el mundo, ella ya no existía. Pero en ese vacío, en esa muerte civil, Nia encontró una libertad aterradora. Ya no tenía nada que perder, lo que la convertía en la criatura más peligrosa del planeta. La mentira se había globalizado, sólida y brillante como un diamante, pero la verdad estaba oculta en las sombras, respirando, esperando, acumulando fuerzas. La noche era oscura y llena de rumores falsos, pero en esa pequeña habitación, la justicia acababa de dar su primer aliento, tan frágil y potente como el recién nacido que dormía ajeno a la crueldad de su padre. La sensación de que el mundo se desmoronaba no venía del exterior, sino de la certeza interna de que el orden natural había sido violado de una manera que exigía retribución. El universo no permitiría que tal atrocidad quedara impune. Mientras el monitor cardíaco pitaba rítmicamente, marcando el tiempo de la venganza, Elías se sentó en una silla de plástico, montando guardia con la paciencia de una montaña. Sabía que el amanecer traería preguntas y peligros, pero por ahora, en el ojo del huracán, solo importaba que la inocencia había sobrevivido al naufragio y que el mar, en su infinita sabiduría, había elegido su bando. El capitán Elías no era un simple pescador, aunque sus manos callosas y su ropa desgastada sugirieran lo contrario. Era el patriarca silencioso de una de las flotas pesqueras industriales más grandes de la región, un hombre que había amasado una fortuna considerable extrayendo oro del mar mientras mantenía un perfil bajo, casi invisible. Sentado en la penumbra de la habitación de la clínica, observaba a Nia con una intensidad que trascendía la compasión, viendo en ella el reflejo de una tragedia personal que había marcado su propia vida décadas atrás. La pérdida de su propia hija a manos de la negligencia de un hombre poderoso había convertido su corazón en una fortaleza de moralidad inflexible, y ahora, el destino había depositado en sus redes a una mujer que necesitaba exactamente el tipo de justicia que la ley humana rara vez podía ofrecer. Elías sabía que llamar a la policía sería entregar a Nia a los lobos. Los tentáculos de la influencia de Julián eran largos y dorados, capaces de convertir a la víctima en loca y al verdugo en santo antes de que se secara la tinta del informe policial. Se levantó de la silla con la pesadez de una montaña que se desplaza, sus botas haciendo crujir el suelo de linóleo, y se acercó a la ventana donde la lluvia golpeaba con furia, como si el cielo estuviera llorando las lágrimas que Nia ya no podía derramar. Su mente, habitualmente tranquila como un mar en calma, era ahora un torbellino de cálculos estratégicos y furia contenida. Había visto las noticias, escuchado las mentiras suaves y ensayadas de Julián, y entendido perfectamente el juego. Era una partida de ajedrez donde las piezas negras habían sido barridas del tablero antes de empezar. Pero Julián había cometido el error clásico de la arrogancia, subestimar la resistencia de lo que él consideraba desechable. Elías apretó los puños, sintiendo cómo sus nudillos se blanqueaban. No solo salvaría a esta mujer, sino que le daría las armas para destruir el pedestal de mentiras sobre el que su esposo se había erigido. Nia se removió en la cama, un gemido bajo escapando de sus labios secos mientras la conciencia regresaba a ella en oleadas dolorosas. El despertar no fue dulce, fue un choque brutal contra la realidad de su cuerpo destrozado, cada músculo gritando, cada terminación nerviosa recordando el impacto contra la madera podrida y el terror del abandono. Abrió los ojos, y lo primero que buscó no fue agua ni luz, sino a su hijo. Al ver el pequeño bulto respirando rítmicamente en la cuna improvisada a su lado, un sollozo se rompió en su garganta, una mezcla de alivio devastador y dolor puro. Estaba vivo. Habían sobrevivido al abismo, pero la mujer que había despertado no era la misma que había subido a esa lancha. Algo suave y complaciente había muerto en el mar, reemplazado por un núcleo de acero forjado en el fuego de la traición. Elías se giró al escucharla, su rostro curtido suavizándose ligeramente al ver que ella estaba despierta.
No se precipitó con palabras vacías de consuelo. Se acercó a la cama y le ofreció un vaso de agua con una mano firme, esperando a que ella bebiera antes de hablar. «El mundo cree que estás muerta, muchacha», dijo con su voz profunda, grave como el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. No hubo preámbulos, solo la verdad desnuda y brutal. Nia dejó de beber, el vaso temblando en sus manos, y miró al anciano con ojos desorbitados, procesando la magnitud de la sentencia. Julián no solo la había abandonado, la había borrado de la existencia, cerrando el capítulo de su vida con una mentira pública para poder seguir adelante sin manchas. Él dijo que fue un accidente, ¿es verdad?, susurró Nia, su voz rasposa y débil, pero cargada de una inteligencia afilada que buscaba confirmación. Elías asintió lentamente, cruzando los brazos sobre su pecho ancho. «Dais que te volviste loca, que las hormonas te hicieron saltar. Está organizando una vigilia mañana. Todo el país está rezando por su dolor», respondió él, inyectando un veneno necesario en sus palabras para despertar la ira de Nia, sabiendo que la rabia sería mejor combustible para su recuperación que la tristeza. La revelación golpeó a Nia como una segunda traición, más fría y calculadora que la primera. Julián estaba usando su supuesta muerte para canonizarse a sí mismo, convirtiendo su asesinato fallido en una herramienta de relaciones públicas. Nia miró sus manos, llenas de pequeños cortes y moretones, y luego dirigió la vista hacia su hijo dormido. Una transformación lenta pero visible ocurrió en su rostro. El miedo que había dominado sus facciones durante meses comenzó a disiparse, reemplazado por una frialdad pétrea. «¿Y Carla?», preguntó, pronunciando el nombre de la amante como si fuera una maldición. «Está a su lado, consolándolo», confirmó Elías. Nia cerró los ojos, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, no de pena, sino de una determinación absoluta. Entendió que regresar ahora, débil y traumatizada, sería un error. Julián la aplastaría con sus abogados y médicos pagados, la encerraría en un psiquiátrico y le quitaría al bebé. Necesitaba tiempo, necesitaba fuerza, necesitaba convertirse en alguien a quien él no pudiera intimidar. «No puedes volver todavía», sentenció Elías, leyendo sus pensamientos con una precisión inquietante. «Si apareces ahora, eres la esposa loca que sobrevivió. Él tiene el dinero, la prensa y la narrativa. Tú solo tienes tu palabra contra la de un héroe en duelo». El capitán se inclinó hacia ella, sus ojos oscuros brillando con una promesa de alianza. «Pero yo tengo recursos, Nia. Tengo lugares donde nadie hace preguntas. Tengo dinero que no figura en los bancos. Puedo esconderte. Puedo protegerte hasta que estés lista para cazar». La oferta flotó en el aire, pesada y peligrosa. No era solo ayuda humanitaria, era una invitación a la conspiración, a vivir en las sombras para preparar un golpe maestro. Nia acarició la mano minúscula de su bebé, sintiendo la suavidad de su piel, un contraste violento con la dureza de su nueva realidad. «¿Por qué harías esto por mí?», preguntó, buscando entender la motivación de este extraño salvador. Elías miró hacia la lluvia, su mandíbula tensándose al recordar fantasmas pasados. «Porque el mar devuelve lo que no se puede tragar, y porque odio a los hombres que creen que pueden comprar el silencio de Dios con monedas de oro», respondió con una convicción que no admitía dudas. Vio en Nia la oportunidad de corregir una injusticia cósmica, de equilibrar una balanza que había estado inclinada hacia el mal durante demasiado tiempo. «Quiero que pague, capitán. No quiero dinero. No quiero disculpas. Quiero que pierda todo lo que cree que es suyo», dijo Nia, y su voz, aunque baja, tenía la resonancia de un juramento sagrado. Ya no había rastro de la pianista sumisa. En esa cama de clínica, bajo la luz fluorescente parpadeante, había nacido una estratega. La maternidad ya no era su debilidad, sino su armadura. Protegería a su hijo destruyendo el mundo que había intentado matarlos. La ingenuidad había naufragado, pero de sus restos había surgido una voluntad indestructible. Elías asintió con aprobación, una sombra de sonrisa cruzando su rostro severo. «Entonces descansa, come, sana, porque cuando volvamos, no será para pedir justicia, será para tomarla». Se estableció un pacto silencioso entre ellos,
sellado no con papel, sino con la sangre derramada y el secreto compartido. El plan comenzaba esa misma noche. Nia moriría oficialmente para el mundo, permitiendo que Julián se confiara, que bajara la guardia, que construyera su nueva vida sobre cimientos podridos, mientras ella se reconstruía en la oscuridad, afilando cada uno de sus traumas hasta convertirlos en dagas. La habitación se sumió en un silencio cargado de expectativas. Afuera, la tormenta amainaba, pero dentro de Nia, el huracán acababa de empezar. Miró por la ventana hacia la oscuridad impenetrable de la noche, imaginando a Julián en su yate, probablemente brindando con Carla, creyéndose victorioso, libre del lastre. La imagen no le provocó dolor, sino una paciencia gélida. Sabía que el tiempo jugaba ahora a su favor. Cada día que pasara, él se volvería más descuidado, más arrogante, más seguro de su impunidad, y ella estaría observando, esperando el momento perfecto para emerger de las profundidades. El bebé se movió, soltando un pequeño suspiro, y Nia lo acercó más a su cuerpo, besando su frente con una devoción feroz. «Tu padre quiso borrarnos, mi amor», le susurró al oído, una nana oscura que prometía retribución, pero olvidó que las mareas siempre regresan. El sonido del monitor cardíaco, constante y rítmico, sonaba ahora como una cuenta regresiva, marcando los segundos que faltaban para el inevitable encuentro final. La víctima había muerto en el barco podrido. La mujer que respiraba en la clínica era una némesis en gestación. Elías apagó la luz principal, dejando solo una lámpara tenue encendida, y se sentó de nuevo a montar guardia, un centinela en la puerta del infierno. La historia de El naufragio de la inocencia había terminado, pero la saga de la venganza estaba a punto de escribirse con letras de fuego. Nia cerró los ojos, no para dormir, sino para visualizar el futuro, el día en que entraría por la puerta grande de la vida de Julián, impecable y poderosa, y vería el terror en sus ojos al darse cuenta de que los muertos no siempre se quedan en sus tumbas. Esto no era el final, era apenas el silencio antes del trueno que sacudiría los cimientos de su mundo.